Y mire, ya su llegada al Palacio Legislativo de San Lázaro, pues fue a las 11 horas con 22 minutos, tiempo en que Andrés Manuel López Obrador juró como presidente de México. Veamos. Acompañado de la mano de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, llegó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados y Senadores para llevar a cabo la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Entró al salón de sesiones de la Cámara de Diputados, saludando a los integrantes del Congreso y a los invitados. Ya en la tribuna del recinto, fue recibido por el expresidente Enrique Peña Nieto y por el presidente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo. López Obrador rindió protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión, como lo establece el artículo 87 constitucional. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tras la protesta, el licenciado Enrique Peña Nieto le entregó la banda presidencial a Muñoz Ledo, quien a su vez le entregó al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ya con la banda puesta, López Obrador indicó que el plan del nuevo gobierno es acabar con la corrupción e impunidad. Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. Indicó que lo ideal es empezar una nueva etapa, no perseguir a presuntos corruptos, pues lo único que ocasionaría sería un circo, y de lo que se trata es de regenerar la vida pública. Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado. Al escuchar esto, los curules se llenaron de gritos en protesta de lo pronunciado. Contaron del 1 hasta el 43 con un grito de justicia al final por los desaparecidos de Ayotzinapa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro las siguientes acciones durante su mandato: cancelar la reforma educativa, la construcción de 100 universidades públicas, también se rehabilitarán 6 refinerías, además de construir una nueva en Tabasco, y la generación de una Guardia Nacional para combatir la inseguridad. Estas por mencionar algunas. El presidente indicó que México se convertirá en una potencia económica y en un país modelo que demostrará al mundo que es posible acabar con la corrupción. Empeñó su honor y palabra para cumplir con las demandas de la gente, trabajando con una entrega total a la causa pública. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.